Color aditivo. Esto es una parte interesante para poder entender entre el color aditivo y sustractivo estas dos mecánicas de cómo percibimos el color. Y el color aditivo, tenemos un ejemplo muy claro. Es nuestra pantalla de la computadora, donde la fuente de luz es la propia pantalla y el color nos llega directo a los ojos. Este modelo describe cómo los colores se mezclan para producir otros colores. Y para demostrar esta aditividad de los colores, imaginemos que proyectamos en un muro y que tenga ahí a la mano pues, tres focos. Yo creo que este ejercicio siempre es interesante, incluso hacerlo en la realidad. Plasmados en un muro en donde tenemos una luz azul, una verde y una roja. Y donde se traslapan las tres fuentes de luz, tenemos la sensación del color blanco, que es finalmente lo que estamos teniendo cuando vemos una fuente de luz natural, como es la propia del sol. Nosotros recibimos luz blanca, pero si la descomponemos, tiene estos componentes básicos. Ahora, muy interesante aquí, donde se traslapan dos de los colores, como puede ser el azul contra el verde, me da la sensación de cian. Si tengo el traslape entre el verde y el rojo, me da la sensación de amarillo. Y si tengo un traslape entre azul y rojo, tengo una sensación de magenta. Ahora, si tuviéramos estos focos con un control de intensidad de cada uno de ellos y pudiéramos mover la intensidad de cada una de estas fuentes de luz, lo que estaríamos generando es una cantidad de tonalidades y eso es lo que llamamos el espectro visual o un término que voy a estar diciendo durante todo este camino que es el gamut de color, que es el rango de color completo que nuestro ojo puede percibir. Y está, por supuesto, ejemplificado en todas las pantallas que tenemos. Este es el color aditivo y importante que entendamos su funcionamiento. Ya casi todas las pantallas que usamos son pantallas de LCD, que ya no tienen un cinescopio atrás, pero si recordaran esos grandes cinescopios, lo que tenían atrás era realmente una fuente rojo, verde y azul. Y ahora sucede lo mismo con los píxeles que tenemos en pantalla, que son de tres sabores o tienen tres filtros, rojo, verde y azul. Esto expresa cómo es la mecánica del color aditivo. Color sustractivo. El color sustractivo funciona de una forma muy diferente. Este funciona en base a pigmentos y tintas aplicadas a sustratos blancos. Déjenme comentar blancos como el papel para irnos orientando principalmente al tema de los impresos. Y todo lo que el color, todo el color que deseemos que será visible va a estar ya en el papel. Esto es algo interesante. Nosotros tomamos una hoja de papel, la vemos blanca y esa es la expresión. Todo el color ya está ahí. El papel es blanco porque toda la luz blanca brilla sobre su superficie y es reflejada en nuestro ojo. Y las porciones de rojo, verde y azul se agregan para hacer luz blanca. Eso ya lo entendimos, como esta luz blanca que recibimos del sol principalmente o de alguna otra fuente de luz, sus componentes básicos, si la desarmáramos, es rojo, verde y azul. Ahora, en el proceso de cuatro colores, ¿cómo es que se crea el color? Y se crea en el sustrato aplicando tres pigmentos transparentes que trabajan como filtros y que corresponden a las tintas proces, que sabemos que es el cian, el magenta y el amarillo. Y aquí ya sucede un fenómeno interesante. Eh, por supuesto, aquí ya vemos unas pantallas dispuestas de cada una de estas tintas, pero lo primero que hay que entender en las tintas proces, y esto es algo que debemos de tener en cuenta cuando estamos imprimiendo, es que estas tintas son transparentes y funcionan, como menciona aquí, como filtros. Aquí vemos en este diagramita, por supuesto, que si se traslapan estos tres filtros, nuestra percepción debe, o en general veríamos negro, que ahorita vamos a entender por qué no es que se ve negro, pero donde se traslapan dos de estas tintas, como puede ser el amarillo, con el cian nuestra percepción es verde, y finalmente donde se traslapa tinta magenta con cian, nosotros vemos azul. Ahora vamos a ver un poquito más de cómo funciona esta mecánica. Y estas tintas proces
Sabemos que se identifican con las letras C, M e Y para describir cian, magenta y amarillo. Y estas tintas como pigmentos van a absorber parte de la luz. Esto ya lo habíamos comentado desde la primera parte donde dijimos que eh, todo el color empieza con la luz y todo empieza con la luz. Entonces, en la mecánica, los objetos van a retener parte de esta luz y rechazan parte. Y esto es lo que aquí vamos a describir. Cada color o tinta absorbe un tercio del espectro visual y transmite el restante, los otros 2 tercios. Y vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, el cian va a absorber la luz roja, el magenta absorbe la luz verde y el amarillo absorbe la luz azul. En este diagrama me voy a referir a esta primera lámina que estamos teniendo aquí hasta abajo. ¿Cómo es que funciona el papel cuando no tiene ningún pigmento encima? Cuando el papel es blanco, recibe de esta fuente de luz blanca, que está en sus 3 componentes, rojo, verde y azul, y como no hay nada que lo retenga, el papel rechaza toda la luz, todo el componente rojo, verde y azul, y nuestra percepción es luz blanca. ¿Por qué? De nuevo, los 3 componentes de la luz blanca reflejan o rebotan sobre el papel y esto es lo que nos llega a nuestro ojo. Veamos una mecánica un poquito más interesante, donde ya tendríamos presente, vamos a decir, una plasta de tinta cian. ¿Cómo funciona? Recordando de nuevo, insisto, el cian funciona como un filtro transparente donde va a retener 1 tercio del espectro de la luz. Y ese componente que retiene es el rojo. Entonces, si retiene el rojo, no va a tener capacidad de retener los otros 2 componentes, que es el azul y el verde. Y en la mezcla de azul y verde nosotros percibimos esto como cian. Y es lo curioso, nosotros creemos o le decimos a las cosas por un color y más bien los objetos tienen ciertos pigmentos, cierta pigmentación que retiene y lo que nosotros vemos es lo que rechazan, es lo que no es. Una paradoja, ¿verdad? Veamos el ejemplo con magenta. Mismo caso, el magenta retiene un espectro, 1 tercio del espectro de luz, en este caso el componente verde, y va a rechazar el rojo y el azul, que al mezclarlos, nuestra percepción de esa combinación entre rojo y azul es magenta. A ver, vamos a complicarlo un poco más y vámonos a este ejemplo, donde tengo sobre el sustrato una plasta amarilla sobre una cian. Y estas 2 tintas, de nuevo como filtros transparentes, cada una retiene 1 tercio del espectro de la luz. Naturalmente el cian está reteniendo el rojo y el amarillo está reteniendo el azul y ese tercio restante, que es el verde, queda sobrando y queda rebotado. Nosotros la combinación, al tener amarillo y cian, nosotros percibimos verde y más bien es porque es el componente verde de la luz blanca el que rebota o el que es rechazado por el papel y es el que percibimos. Y finalmente, por supuesto, como tenemos en el ejemplo de aquí abajo, tenemos el sustrato blanco como ejemplo y 3 tintas, el amarillo, el magenta y el cian, indistinto del orden, y cada una está reteniendo 1 tercio del espectro de la luz y la percepción que tendríamos de esto, al ser retenida toda la luz, es negro. Aquí un poquito más, esto es parte de lo que tendrían en su material. Cuando la luz roja es absorbida, la luz verde y azul son reflejadas y observamos cian. Y un poquito es, para no repetir lo mismo, es lo que acabamos de describir en la lámina anterior. De nuevo, como dice en este último punto, si las 3 tintas son impresas juntas, toda la luz es absorbida, resultando en teoría el negro. Entonces, los colores process, cuando están en el papel y reflejan la luz, la está reflejando el papel, no las tintas. Y por eso la superficie del papel juega un papel primordial en la apariencia del color. No todos los papeles son blancos. Hay papeles diario, por ejemplo, para periódicos, donde sabemos que el sustrato es grisáceo o incluso de un color amarillo,
o no tiene la blancura como los papeles cubiertos que imprimimos en prensas planas. Entonces, por supuesto que la blancura del color o el tono que tenga el papel, también comentando como papeles texturizados que hay de color amarillo, color rojo, como color verde, por supuesto están participando en retener parte de este espectro de la luz y el efecto, pues por supuesto, es diferente con cada selección si cambia el color del sustrato. Ahora entramos a un tema interesantísimo que ya empezamos a platicar desde aquí. En la realidad, la sobreimpresión de estas tres tintas no es negro. Resulta como un negro pardoso, aquí lo menciono como café, por lo que para alcanzar la oscuridad necesaria vamos a aplicar tinta negra sobre las sombras. Y aquí es donde nos vamos a meter a un tema que le va a ser de mucha utilidad para entender cómo lograr buenas reproducciones de color. Ahora, siendo que la tinta negra es referida como la clave, y esto me quiero referir a aquellos tiempos donde empezaba esto de la reproducción gráfica y la parte litográfica hacía un énfasis o empezó no con color, sino con una reproducción en blanco y negro. Si ha llegado a ver cómo hubo placas de cobre y de otras bases metálicas donde se hacían unas rayas, unas incisiones que se oxidaban y después a través de tinta se hacía esto un transporte al papel. Era el negro el que delineaba o el que le da línea y forma y contraste a la imagen. Y para no confundirlo después con la expresión de las otras tintas, porque por ejemplo, en español N le hubiéramos puesto la inicial N, ¿no? Para el negro, o en el caso del inglés, B de bueno, ¿no? Para black. Y no, la K con la que identificamos la tinta negra viene de este origen, de hablarle a esta tinta como la tinta clave o key, el término key, llave en inglés.